Bienvenidos. Concluimos ahora la serie de 6 programas sobre constituyente para qué con el doctor José de la Gasca, exministro de Gobierno, quien 6 meses atrás, casi exactamente 6 meses atrás, el 18 de mayo de este año, compareció en otro programa de Ver a su manera, en donde tratamos la posibilidad de la constituyente. Y él dijo que era un partidario de la opción, pero que no confundía lo que se quería con lo que se podía. Yo tengo corazón constituyente, pero cabeza política. Y hay que entender lo que está sucediendo. Entonces, la ciudadanía está cansada de ir a las elecciones y vi que en el debate se encargaron de enturbiar las aguas diciendo no, que 2 votos, no, que 2 elecciones, 3 elecciones, 4 elecciones, 20 elecciones. No, eso no interesa para resolver los problemas. Aquí estamos para buscar las soluciones a los problemas. Si necesitamos reformas estructurales grandes, drásticas, como una constituyente, ya lo analizaremos. Pero ahorita lo que tenemos es que ver esto cómo funciona. Y esto empuja. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Como vieron, fue exactamente 6 meses atrás la entrevista con el doctor de la Gasca, 19 de marzo era, ¿verdad? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6. Ya entraremos en detalles sobre cómo ha evolucionado su pensamiento desde entonces y cuánta razón tuvo. Antes, como ha sido costumbre en el formato de esta semana, revisemos algunos trámites de la entrevista de ayer con el constitucionalista Carlos de Tomaso. ¿Mantiene la justicia indígena en la nueva constitución? La mantengo, pero aplicable solo a quienes forman parte de esos pueblos, jamás, nunca aplicable a terceros que no forman parte de esos pueblos o nacionalidades y peor aún autoridades a la fuerza. ¿Mantiene el monopolio de los sectores estratégicos del Estado? Lo destruyo, es lo primero que firmaría. ¿Mantiene el derecho de la naturaleza? 100%. ¿Mantiene las 5 funciones del Estado? No mantengo las 5 funciones del Estado, tengo 3 funciones del Estado, más la reforma de la división político-administrativa con gobiernos intermedios. ¿Mantiene una Corte Constitucional sin juicio político? 100% sin juicio político, pero sí con causales de destitución. ¿Mantiene la muerte cruzada? Mantengo la muerte cruzada mejor regulada. ¿Mantiene el Consejo de la Judicatura? Mantengo el Consejo de la Judicatura haciendo control de su composición total. Esas 10 preguntas sobre qué mantendrían ha sido común en el formato con todos nuestros invitados y la tendremos también en el tercer bloque con el doctor José de la Gasca. Pero empezaremos con sus 5 minutos para plantear su visión general que responde la pregunta que nos ha convocado 6 días. Lo de Carlos de Tomaso fue el viernes, dije ayer, anteayer. Constituyente, ¿para qué? Yo solamente te pediría eso. Controlar las pasiones. Por lo demás,
Tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, esto es Ver a su manera en el 6º programa de 6 que nos habíamos propuesto hacer sobre constituyente para qué. El invitado con que cerramos es abogado y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, máster en Criminalística y Ciencias Forenses, 2 hijos, nacido en Guayaquil el 1 de mayo de 1981. Qué pelado es usted. Qué increíble, qué joven. Ha sido antes, entre otras cosas, secretario anticorrupción de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno, embajador y representante permanente del Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas, cargo asumido en diciembre del 2023, que dejó por esta función a principios de noviembre. Ministro de Gobierno del Ecuador desde entonces, 11 de noviembre hasta hace casi 3 meses, docente universitario en facultades de Derecho de universidades ecuatorianas, consultor abogado litigante en Derecho Público. Doctor de la Gasca, bienvenido. Sus 5 primeros minutos iniciales sin interrupciones son para desarrollar lo propuesto. Carlos, buenas tardes, un saludo a usted y a su audiencia. Es necesaria una constitución, ya, lo decía y veíamos el video, no alcanzó y la realidad nos empujó a estar donde estamos hoy. Si bien en un primer momento, cuando yo todavía era ministro de gobierno, se hablaba de la necesidad de llegar a una constituyente y estábamos mirando el tiempo oportuno, entonces no resultaba y se dio una última oportunidad para que sea el poder constituido y las herramientas que se creen tener con este ordenamiento constitucional para tratar de hacerle frente a la amenaza principal que tenemos hoy en día, que es el conflicto armado interno, que es la guerra contra el crimen organizado transnacional / terrorismo. Eso es lo que debemos tener. Yo he visto en sus 6 invitados varios enfoques, distintas aristas, todas importantes, todas necesarias, pero creo que antes de comer, antes de dormir y antes de siquiera pensar en el trabajo, tenemos que pensar en condiciones de seguridad, tenemos que ponernos a buen resguardo. Y en eso yo creo que la Constitución actual no lo permite, y más bien lo que ha hecho es generar un clima institucional para que el Ecuador, si es que no hacía este gobierno lo que ha hecho, se convierte, lo que voy a decir es duro, en un narcoestado. Por eso tenemos que cambiar nuestra constitución, para no llegar a ser un narcoestado, para que se pueda abrir el Ecuador a la inversión extranjera, para que puedan desmonopolizarse los sectores estratégicos, y eso vaya generando un clima de seguridad para poder mejorar las condiciones de seguridad, para quitarnos el hipergarantismo que tenemos, que ha servido para cosas absurdas, como que, por ejemplo, cuando agarran detenido a un alcalde, al alcalde de Pujilí, de repente el día que es mujer y lo metan preso en una cárcel de mujeres, siendo hombre. Entonces, las cosas se pusieron al revés cuando tienes como deber primordial el Estado defender los derechos, cuando tienes como artículo número 1 que el Estado es una democracia constitucional, un Estado constitucional de derechos y de justicia y no un Estado de derecho, donde se perdió el valor de la ley, donde se puso por encima de toda una corte constitucional y donde hemos visto que el equilibrio de poderes pasó a ser una quimera y donde tenemos al final del día 5 personas que son las que le suben la mano, le suben y le bajan la mano o el dedo a los proyectos que se lanzan para poder hacerle frente a las diferentes crisis que se tienen desde el Estado, principalmente la de seguridad. Ojalá hayan tomado nota de todo lo que dijo el doctor de la Gasca, porque es gravísimo. Vamos a averiguar enseguida por qué. Pero quiero poner énfasis en que dijo que la actual Constitución se ha ocupado de generar un clima constitucional que convierta al Ecuador en un narcoestado. Sí, señor. ¿Ya? A eso vamos a ir enseguida. Es decir, que la Constitución ha facilitado caer en lo que hemos caído y si no se la cambia vamos a seguir peor. Sí, señor. Antes de proseguir, les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme,
que es TV Cable o era, canal 15 de Vito TVO y 709. Allí si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Entre esas dos cableras, 30.000 hogares se conectan aproximadamente el domingo, porque RTU nos acompaña recién a partir del lunes. Pero en radio se suman cerca de 6.000, 7.000 más por Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, en Puerto Viejo para todo Manabí, 89.3 FM. Igual frecuencia de la bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Desagreguemos eso. Dice usted que el objetivo principal, no único, de una nueva constitución sería enfrentar la amenaza del terrorismo y el crimen organizado en este país. ¿Cómo? ¿Cambiando qué? ¿Planteando qué tipo de artículos? ¿Con qué tipo de conceptos? Es que es simple. Desde la concepción de la Constitución como una democracia constitucional, las cosas se ponen al revés. Y cuando las cosas están al revés, todo puede suceder. Entonces, ¿por qué al revés? ¿En qué sentido? Explique esto. Porque a mí no me hace sentido que el Estado tenga que ser el que le garantiza los derechos a todas las personas y una Constitución que regale absolutamente todo. Una Constitución que fue una lista Papá Noel reglamentaria, casi que la lámpara de Aladino, ¿no? Que usted le pedía 3 deseos y le daba lo que sea. Y si no es el Estado quien garantiza sus derechos, ¿quién? Hay que trabajar y que el Estado esté ahí. Pero el asunto no es la garantía que debe dar de que toda la responsabilidad recae en el Estado y el Estado lo asume como un rol paternalista. Eso no puede ser, tiene que haber un equilibrio de poderes. Todo estuvo mal diseñado desde los 5 poderes, la democracia constitucional, el irnos a elecciones, el sistema de partidos, el Estado en el centro de la economía. Y yo creo que todo eso generó, sobre todo en materia de seguridad, que la justicia no funcione. Este hipergarantismo desde la Constitución generó también ese clima. Entonces, no tenemos instituciones fuertes en la justicia, no tenemos instituciones fuertes en la Asamblea. Se habla de un hiperpresidencialismo cuando tienes necesariamente una Corte Constitucional que está por encima de todo. Y no tenemos un Estado en este momento, salvo cuando entramos en estado de excepciones, y eso aún así discutible. Un presidente que puede tomar las riendas para enfrentar amenazas como las que tenemos hoy en Pero día. si el Estado no está para garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿quién se los garantiza? Entonces, ¿cómo los reclama él? El Estado está para dar las herramientas, para generar las condiciones, para dar las aperturas, para atender sectores vulnerables, para dar esa infraestructura. Pero en el momento que usted lo pone a garantizar ciudadano debe absolutamente defenderse todo, por sí solo, entonces. No, nadie habla de que él sea el ciudadano el que se defienda por sí solo. Es más, pero es que lleva eso a los excesos. Es que ese es el problema. O sea, no cabe reclamar ahorita que el Estado intervenga en 2 ciudades secuestradas en Imbabura, como Otavalo. Yo creo que se lo está haciendo, pero no estamos llegando a niveles extremos. No, el Estado está saliendo porque ha dicho que si está presente, consigue lo que quieren los agitadores. Confrontaciones que generen más muertos. Pero ¿qué es lo que han dicho alguna población de Otavalo? Que ya no quieren. Que quieren ser liberados, todos. Exacto. Y sin embargo el movimiento indígena, o sin embargo algunos están todavía ahí oprimiendo. Entonces el gobierno ha hecho lo que ha debido, también hace uso de la fuerza y tenemos esta confrontación, pero también eso puede hacer que se eleve a escala nacional. La Constitución actual permite lo que está pasando, que una minoría armada de 1.500 individuos secuestren a una población. No, yo no creo que es la Constitución desarmada. Que haya un artículo que lo permita. Lo que yo creo es que generó un clima donde las cosas, repito, están al revés. Donde se impuso un desorden, un poder de la ciudadanía en general para poder doblegar en algunos casos a la fuerza pública. Ya, usted dijo que esto no debe ser un Estado constitucional de derechos, sino un Estado de derecho. Sí, ¿cuál es la diferencia? Que parece muy sutil. No, es que tenemos que someternos a la ley y tiene que haber un equilibrio de poderes. Pero ¿es solamente un problema semántico? No lo es. Ya. Porque cuando usted pone una constitución de derechos y de justicia y usted pone a que sea un juez el que le garantice todos sus derechos frente al poder público, usted va a tener que ese sistema, que no tiene la institucionalidad detrás para hacerle frente a la madurez, para hacerle frente, al final del día va a tener los jueces que liberan a los pillos, los jueces que mandan a pagar sentencias de 20 millones de dólares a gente y el que Estado sabe manipular de el sistema. derecho, mejor todavía si dice el Ecuador. No pone usted a los jueces a ser los garantes de todo. Mejor todavía si dice la Constitución, el Ecuador es un problema de sistema, Carlos. Es Estado organizado como república bajo un liberal. Estado de derecho.
Sí, de derecho. ¿Qué cambiaría en ese caso? Ya, pues, entonces ahí usted tiene el imperio de la ley, ahí usted tiene que se debe de cada función hacer lo que le corresponde, a los jueces lo que le corresponde, al ejecutivo lo que responde. ¿No hay ahora un imperio de la ley? Yo no creo eso, hoy imperan los derechos, hoy impera la Constitución, que se aplique directamente por todas las autoridades, que usted va y le pide a un juez de primer nivel una acción de protección y se va por encima. Claro, nos hablaban de eso en la época del correísmo, cuando habían las disposiciones a los jueces, cuando manejaban la justicia, le metieron la mano a la justicia, de que nadie podía presentar no podía ningún juez darle una acción de protección a favor O en contra del cualquier Estado. juez de cualquier jurisdicción Por es supuesto. juez constitucional Por y supuesto. puede detener una sentencia, puede... ¿Cuántas veces hemos visto que detienen concursos? No se han metido a detener elecciones porque la ley ha regulado que no se pueden meter en procesos electorales, pero si no, ¿cuántas veces a través de las acciones de protección hubieran detenido procesos La Corte electorales? Constitucional actúa como cuarta instancia casi. Así es. Puede echar En abajo definitiva, una sí. sentencia de casación. Sí, por supuesto. Por la vía constitucional. O sea, los remedios constitucionales al final del día nos quedaron demasiado grandes. ¿Quiénes y son? generaron ese hipergarantismo, condiciones para que la justicia fracase. ¿Quiénes son las 5 personas que tienen en sus manos, dijo usted, O sea, el futuro cuando del hacen Ecuador? quienes hagan la mayoría de la Los Corte 5 de Constitucional. 9 de la Corte Constitucional. Sí, señor. Tenemos que entender eso. Y un ejemplo claro está, por ejemplo, en las leyes que acaba de sacar el gobierno, que el gobierno sacó, que la Corte ha tumbado, que la Corte ha suspendido, ¿verdad? En materia de seguridad, en materia de inteligencia. Hipergarantismo, ¿no es hiperpresidencialismo Eso es otra lo que cosa. hay? Eso es otra cosa. Yo no creo tampoco necesariamente que haya un hiperpresidencialismo. Lo que hubo es una figura de un presidente fuerte cuando se hizo la Constitución como un traje a la medida, como un proyecto político, como un plan de gobierno, como un proyecto económico. Eso fue lo que pasó. Pero una vez que se fue ese presidente, esa Constitución quedó ahí como un objeto extraño para cualquier presidente que se siente. Entonces nadie va a poder gobernar con esa Constitución. Ya que usted de menciona verdad. las consecuencias que estamos sufriendo de que la Corte Constitucional haya bloqueado la ley de inteligencia, ¿no es culpa del Ejecutivo aquello por haberle permitido o darle el pretexto a la Corte Constitucional de dejar sin efecto una serie de artículos por los vicios de forma de procedimiento que tenía? Ahí estamos. Entonces Se pongan juristas preponderan- que sepan proponer las Carlos, cosas no, bien no. y no le digan a la Corte No, señor. Constitucional, Eso vean, eso pasen será- este bodrio. Eso será discutible, habrán criterios a favor, habrán criterios en contra, pero lo que sí es innegable es que se prepondera la forma por encima del fondo. Se prepondera el molde por la sustancia. Y eso es un error. Esas son las cosas al revés. ¿Pero acaso que la Corte Eso es lo que Constitucional hace es esta corrector de Constitución. pruebas de los juristas de la Presidencia de la República? Pero al final termina teniendo el poder político para eliminar una ley, pues. Pongan ustedes juristas que sepan redactar ¿Quién una los ley. escogió? Pues. ¿Quién es? No importa qué tan bien o mal haya estado redactada la ley en cualquiera de esos casos. Lo que importa, repito, es que preponderan las formas por encima del fondo. Aquí no tenemos una figura, o sí existe esta figura donde estos jueces dicen, no, esto aquí por ABC razones podrán ser legítimas en unos casos o en otros casos exageradamente formalistas, y se tira abajo una forma en que el gobierno está luchando contra el crimen organizado. Producto Veamos que de lo está pasando cual- hoy en Buenos Aires. Producto de lo cual no se pueden hacer allanamientos sin orden de juez. Y claro, si un juez lo ordena, más tarda en ordenarlo que los afectados en enterarse. ¿Por qué bien? No pregunten. Pregunto, producto de eso no se pueden intervenir conversaciones telefónicas. Cuando estaba vigente el poco tiempo que estuvo la ley de inteligencia, entre otras cosas, por ejemplo, esos artículos permitieron capturar a Fito. ¿Ya? Por ejemplo. Y ya verán, cuando volvamos en el próximo bloque, lo clave que serán las respuestas del doctor José de la Gasca sobre qué hacer con la Corte Constitucional. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES. Ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mac.gov.es. Vera a su manera. Crítico e independiente. What Plus es el canal que produce el reprise de este programa, pero al día siguiente, 6 de la mañana, en Canal 14, el mismo número para las 3 cableras que lo ponen, CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping sale como Canal 41, si se dan cuenta que es de inversa 14, ¿no? 1441, coincidencia nomás. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube tan pronto concluye, y en Imbabura y Carchi nos reproduce también como reprise, pero 6 de la mañana. Al día siguiente, Alborada 90.3 FM. Antes de retomar la conversación con el exministro de Gobierno José Lagasca, recordemos lo que dijo sobre esta misma discusión en un programa anterior. Si lo que queremos es un nuevo instrumento, la constituyente definitivamente es, pero si podemos cambiar las reglas, aún a costa de que quede como una falda de gitana, como una colcha de remiendos, definitivamente hay que ver las alternativas, es lo que he dicho. Pero yo repito, creo que el debate de la Asamblea Constituyente siempre va a ser oportuno. Nosotros no hemos quitado, repito, y usted dijo que también es una salida extrema. ¿Por qué la llama así? Porque es la forma máxima de modificación constitucional, según lo que dice la Constitución. A mí me gusta la idea de avanzar hasta donde se pueda avanzar con las reglas que tenemos hoy. ¿Por qué no se pudo avanzar hace 6 meses hasta donde se podía avanzar con esas reglas? Sí, se hizo. ¿Qué nos pone frente a esto? ¿Cómo Claro se que hizo? se hizo. Se presentaron las leyes. Primero se tuvo orden en la Asamblea. Cuando la Asamblea pasó las leyes, las económicas urgentes, por un momento tuvimos unas realidades distintas que le permitían al Ejecutivo, en el marco del derecho, ya no en estados de excepción no necesariamente, pero en el marco del derecho, tener herramientas para poder hacerle frente a las amenazas que tenemos hoy en día. Pero sin embargo, en el sistema que tenemos de democracia constitucional, vino la Corte Constitucional por encima de 2 poderes elegidos democráticamente, con elecciones directas, y dijo, esto está mal hecho, por las razones que sea, válidas o no, ¿verdad? ¿Qué es lo que al final del día dijo? Esto no encaja en la Constitución. Y la Constitución es la que no encaja para resolver los problemas. Eso es lo que tenemos. Entonces estaban cumpliendo lo correcto, o sea, interpretando de acuerdo a lo que correspondía a la Constitución. Qué pena, señores, ustedes quieren ir más allá, encantado, la Constitución no me lo permite, cambie la Constitución. Exacto. O sea, la Corte Constitucional tuvo razón. No, se intentó, y no funcionó. Y usted propone que cuando lo intentaran, preocuparan o privilegiaran el fondo sobre la forma. Yo siempre hubiera querido que aquí todos estuviésemos viendo la realidad que tenemos hoy en día, donde están poniendo bombas en plenas ciudades, en puentes, donde está pasando lo que está pasando en Buenos Aires con la minería ilegal y todos los problemas del terrorismo, crimen organizado transnacional que está hoy campeando en el Ecuador por todo el tiempo que ha durado en vigencia esa Constitución que sirvió para que entren, procesen y germinen todos esos ¿Por qué carteles. se procedió antes privilegiando el fondo y no la forma a la Corte Constitucional? Y los 2 ejemplos más citados son los más fáciles de comprender, no los únicos. Cuando dio paso al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ahí, digamos, eso es el desarrollo de derechos. Cogieron una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la implantaron acá. Y ahí el texto escrito, y eso estaba muy bien. El texto escrito que decía hombre y mujer, ¿verdad?
dijeron, no, esto se debe interpretar así, y cambiaron las reglas. Y ahí No sí cambiaron las reglas, sí las cambiaron. violaron un artículo de la Constitución. Fueron todo lo maleables que quisieron. Exactamente. Por eso digo, de paso, está bien. Cuando había las un cosas derecho se ponen superior. al revés, pero cuando las cosas se ponen al revés, pueden llegar a extremos como ese, o como el que le he citado, el ejemplo del alcalde de Pujilí. Y en los casos de aborto por violación hizo lo mismo la Corte Constitucional. Y a mi juicio, bien en el caso de una mujer violada. Es que no podemos decir que en todos los casos el desarrollo de derechos va a estar mal. Lo que yo digo es que en un sistema donde así es como deben funcionar las cosas, y esa discrecionalidad va a existir en el Estado democrático constitucional. ¿Pero qué revela eso respecto a la Corte Constitucional? Que es un organismo que no va a cambiar, que tiene un poder superior, que no es sometido a juicio. Ideologías que no tienen responsabilidad política. ¿Y por qué la captan ideologías woke, neocolonialistas? Porque la hacen personas al final del día. Pues. Neoconstitucionalistas, porque perdón. ¿quién escoge a la Corte Constitucional? ¿Pero por qué terminan poniendo personas contrarias a la Constitución? ¿Quién las pone? El mecanismo de sistema. Guillermo Lasso postuló a dos jueces que fueron contra lo que él planteaba. Terminan siendo personas igual. Entonces pero el sistema está ahí. La nominación está equivocada. En Estados Unidos se compone una Corte Suprema de 9. Corte Suprema. Corte Suprema, procurando un balance entre demócratas y republicanos. Pero hay un juego de poderes. Pues. Ok. Eso no hay acá. Acá es la, entre comillas, meritocracia. ¿Por qué no se cambia aquello en la forma de nominación de la Corte Constitucional? Si es que se los va a mantener. Yo no sé si se los va a mantener. Para mí, la Corte no debería existir. Ah, qué bueno. Para mí, la Corte ¿Y Constitucional. quién asume el rol de control constitucional? Un tribunal. ¿De dónde? Un tribunal de la función judicial. Integrado un tribunal por... constitucional. Usted lo tuvo aquí a Jorge Alvear, que fue miembro del Tribunal Constitucional. Ahí vamos a escoger, ahí vamos al mecanismo de cómo se escogen a los jueces. Okay. ¿Por qué no podemos hacer? A mí me molesta este tema de la falta de responsabilidad, lo que los porque americanos llaman el accountability. Porque la Corte Nacional... Nadie se hace cargo. Cuando usted tiene un concurso de méritos y oposición, nadie se hace cargo de las personas que llegan. Y al final del día, repito, usted escoge al presidente, en teoría los partidos políticos deben estar atrás. Usted escoge a los asambleístas, en teoría los partidos políticos deben estar atrás. Pero no, y al final tienen responsabilidad política. No es el remedio. Y los ciudadanos tenemos remedios de democracia directa para poder decir, no, sáquenlo. Ejemplo, la revocatoria del mandato. Usted tiene experiencia en eso. Pero con los jueces no existe eso por la estabilidad, por un montón de derechos que tienen, que está bien que los tengan. Pero en la forma de escogitamiento de los jueces tenemos muchos hierros. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en un mecanismo donde tengamos jueces de elección popular, de la Corte Nacional de Justicia? Me interesa ahorita la Corte Constitucional. Porque a mí sí me interesa que las personas, que el ciudadano sepa, vaya, pregúntele al ciudadano de a pie, si sabe quiénes son los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Si sabe quiénes son los jueces de la Corte Constitucional. No saben. Y por lo tanto no rinden cuentas. Si no rinden cuentas, exactamente. No entonces, solamente pero ya están protegidos por un principio de independencia blindados. judicial y de estabilidad. Ahora, su remedio no es peor que la enfermedad, porque si alguna acusación no hay contra la actual Corte Constitucional es ser corrupta, recibir un cheque de $1 millón como la de Patricio Pazmiño. Nos hemos acostumbrado a que la honradez es una virtud a exaltar y no un requisito mínimo esencial para todo. Sobre todo si se es funcionario público. Sí, cara, a mí me molesta eso, no, que ese es honrado. Debe ser honrado. Gran cosa, eso debe ser lo normal. No, Ahora, pero usted planea que sea una sala de la Corte Nacional la que tome el control constitucional con lo podrida que sigue estando esa Corte. ¿Por qué lo digo yo? Porque para mí no debemos estar en una democracia constitucional de derechos. Y se lo digo, después de haber estado en el Ministerio de Gobierno, sentado junto al presidente, viendo las herramientas que se tienen del Estado, de las leyes, digámoslo así, del Estado de Derecho, para tratar de resolver los problemas, te das cuenta que estás atado de manos. En principalmente el Ejecutivo por eso. Están atados de manos. La Constitución no hay hiperpresidencialismo. La Constitución resulta una camisa de fuerza, lo he dicho 8.000 veces. Por supuesto, entonces, cuando tienes un problema como el del conflicto armado interno, ¿qué te toca hacer? Estado de excepción. Tengo que salirme de esa camisa de fuerza, al menos por 30 días. Y así pasamos estado de excepción, renovación. Debería haber de paso algo que incluyó la Constitución chilena, que fue rechazada, estado de sitio, que es un grado superior de control y tiene una duración máxima de 15 días. Debemos tener la capacidad de que la Constitución de mínimos moldee la posibilidad de que el Ejecutivo, ante circunstancias excepcionales, pueda tener control de las cosas que puede hacer y manejar una última la situación cosa para en resolver los problemas. Es vital lo de la Corte Constitucional que usted acaba de describir, más aún con la experiencia que pasó. ¿Quiénes nominarían esa sala de control de lo constitucional en la Corte Nacional? ¿De dónde provienen esos jueces? Tenemos que buscar el mecanismo para que toda la Corte, cómo se escoge,
a los miembros de la Corte Nacional sea algo que Me responda interesa también a la ahora ciudadanía. solamente esa sala, la constitucional. ¿Alguna idea de dónde pueden provenir esos jueces? De sin nominaciones. Carlos de Tomaso tenía una idea que me gustó, que las universidades, etcétera. No vamos a encontrar, Carlos, extraterrestres que vengan aquí, puros, inmaculados, con conocimientos y todo, para que nos impartan justicia. Tenemos que entender, debemos entender, que no hay tal razón, tal fórmula mágica de escogitamiento de personas de élite, intelectual o lo que sea, para escoger cualquier cargo de esta naturaleza. Y que quieran, principalmente. Además. Y que quieran. Entonces, tenemos que entender que puede ser un juego de poderes, de contrapesos, que puede ser la sociedad civil involucrada, que puede ser elección popular, ¿verdad? Pero aquí ya el hecho, por ejemplo, de pensar que las autoridades de control sean propuestas por el Ejecutivo y acordadas en la Asamblea nos asusta, cuando en otros países funciona. En Estados Y Unidos entonces que aquí lo que dicen, proponemos como paradigma de democracia es exacto. así. Y aquí, en cambio, prefieren, no. ¿Cuál es la receta perfecta? La meritocracia, para que salgan estos Mr. Perfects, ¿verdad? Que luego están en la justicia americana y aquí condenados por cohecho, corrupción y tantas otras cosas. Y los vimos varias veces, pues. ¿Usted debe ir a la constituyente? Yo no sé si deba. Me interesa. ¿No cree que es su deber ir a la constituyente? Yo lo defiendo. Yo este proyecto. El proyecto lo defiendo, sí, pero ahí adentro no sería aterra. lo ideal. La fiscalía puede esperar, la constituyente no. Yo no le tengo miedo al desafío. Ok. Cuando volvamos, 10 respuestas puntuales de José de la Gasca sobre 10 temas concretos que a todos nuestros invitados hemos planteado. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hola mi gente hermosa, quiero contarles algo. Ustedes saben que mi hermana que vive en Nueva York siempre le manda giros a mi mamá a través del Banco Bolivariano y eso la verdad a mí me tiene tranquila, pero esa tranquilidad se ha vuelto felicidad porque el Banco Bolivariano en esta Navidad duplica tus giros. Así como lo escuchas, si cobras tus giros en octubre, noviembre y diciembre con Banco Bolivariano, automáticamente participas y tus giros se pueden duplicar en esta Navidad. ¿Qué? Sí, y si lo recibes a tu cuenta en el Banco Bolivariano tendrás el doble de oportunidades para ganar. Así que pilas, pídele a la persona que te envíe dinero desde cualquier parte del mundo que lo haga a través del Banco Bolivariano y te dé la oportunidad de ganar. Mi hermana ya está celebrando porque sabe que el giro que le manda a mi mamá se puede duplicar. Y a mí me toca conseguir un regalo más bacán. Es que solo con Banco Bolivariano tus giros se duplican en esta Navidad. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital es el canal que nos pone en los Estados Unidos, en muchos hogares ecuatorianos, gracias a que de allí provienen la mayoría de suscriptores. También nos ubica en España por Hispasat, tanto que a esta hora, que es la madrugada ya, seguramente ecuatorianos que se están despertando para la jornada del día comienzan a escribirme. Y en el Ecuador, por Macrodigital, nos ven en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y especialmente en Galápagos. Les preguntamos a los invitados a esta serie de 6 programas sobre constituyente para qué, sí,
¿Mantiene la justicia indígena? Sí, señor. Porque sí, porque eso tiene que funcionar. Es un mecanismo de control ancestral que ha funcionado, que el Estado no es perfecto con la administración de justicia y no por eso la vamos a eliminar. La administración de justicia indígena seguramente tampoco es perfecta, pero tiene efectos y surte efectos en las comunidades, que se tenga que eso en algún punto controlar, regular, limitar, perfecto, pero el reconocimiento tiene que existir. ¿Mantiene el monopolio de los sectores estratégicos para el Estado? No. ¿Por? No. Ahí lo que tenemos que pensar es que el Estado tiene que participar, tiene que gozar de eso, pero no necesariamente tener ese monopolio que signifique la exclusividad y a través de las empresas públicas y demás. No. Yo creo que ahí la inversión privada, el sector privado, la inversión extranjera tiene que participar. ¿Mantiene el derecho de la naturaleza? Sí, totalmente. ¿Qué es eso? Yo creo que la naturaleza se la ha reconocido como un sujeto de derechos. Pero se la ha reconocido, pero no puede serlo. No, pues. yo creo que sí. Eso, porque no una es, vez más, es un ser vivo, pero no es una persona. Pero eso es preponderar la forma sobre la sustancia. Y yo creo que la naturaleza, si no le damos ese nivel de rigurosidad, vamos a terminar exterminando con todo lo que tenemos y al final del día nos vamos a quedar con una vela y que sea el último en salir, el que apague la luz. Yo sí creo que la naturaleza hay que tutelarla hasta esa manera y en ese sentido han habido algunos pronunciamientos de corte constitucional y de algunos otros niveles y otras latitudes que van reforzando esta idea. Ciertamente es una tendencia mundial. ¿Mantiene las 5 funciones del Estado? No, señor. 3. República liberal. 3. ¿Dónde va pesos a dar y contrapesos. lo que hace el CPCCS? Eso tiene Nominación de autoridades de control. Eso tiene que ser un mecanismo de equilibrios, de designaciones y nominaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí la gente tiene que hacerse responsable, repito el sistema de accountability. ¿De dónde sale este? Este lo puso, entonces a este le damos palo por haber puesto al pillo. A este le damos palo por haber asignado al pillo. ¿Mantiene una Corte Constitucional sin juicio político en el evento de que esa figura no desaparezca? Sí, ya lo digo usted. Y yo sí creo que debe haber juicio político. Si es que estuviera, pero en el sistema que yo tengo en la cabeza no existe una Corte Constitucional. En el sistema que existe hoy en día, para mí la Corte debería tener control político. En el evento de que no desaparezca en la Corte Constitucional como control usted político quiere, ya, por parte de la Asamblea, ¿por qué tipo de causales también? Ahí viene el tema. Ahí tenemos que tratar de atemperar las decisiones con lo que ya han habido pronunciamientos internacionales para respetar la independencia de poderes y también la estabilidad de la carrera, pero yo sí creo que en el rol político que ellos se meten deben de tener responsabilidad política. Y sigo buscando precisiones ahí. Cuando ellos interpretan como usted describió la Constitución a su antojo y el texto literal de la ley es tan claro que no lo permite, ¿eso debería ser causal de un juicio político porque están violando la Constitución que ellos juran respetar? Lo que pasa es que en materia de fallos, y ese es el problema, que la Corte se pronuncia a nivel de fallos, el asunto es qué es lo que le damos a la Corte para que resuelva. Si se meten a temas de cuestiones particulares, de juicios, donde termina, como usted decía, lo de la suerte de cuarta instancia, ahí resulta un poco más complicado entender que sean juicios políticos. Pero cuando se trata, por ejemplo, de cosas como que van a tumbar una ley o lo que sea, eso ya es un rol político y por eso es que el sistema para mí está mal. Entonces, en mi cabeza no existe Corte Constitucional, pero si existiese, para mí no hay jueces del Olimpo que estén por encima de un principio de responsabilidad. No existe en ninguna democracia eso. ¿Mantiene la plurinacionalidad? Totalmente. ¿Entendida cómo? Como una creación de identidad cultural nuestra. Para mí el hecho de que sí que es una sola nacionalidad y usted lee el concepto que esté en no. Para mí el reconocimiento de los pueblos y de las nacionalidades nos trasciende a nosotros como Constitución. No el de las 2008. naciones, sino además el de las nacionalidades. Sí, señor. Con el riesgo de que lo utilicen como ahora para decir, este es territorio nuestro, aquí no pueden entrar sin nuestro permiso. Territorio unitario. No, eso no funciona así, pero que tengan ellos. Es que el Estado se compone de poder, territorio y personas. O decir, aquí nos reservamos el derecho a ejecutar. Eso está mal entendido. Pero eso parte del concepto de plurinacionalidades. Señor, somos un Estado independiente. No, porque no son un Estado. No son un Estado. Okay. Estado unitario. Mantiene la muerte cruzada. ¿Por qué el suspiro tan largo? ¿Por qué la cavilación? Porque sí creo que ese es un mecanismo extremo de pesos y contrapesos. Y eso sí, como concepto me gusta. Creo que debe existir. Quizás lo regularía de un modo diferente, donde, por ejemplo, ya vivimos la experiencia del tema de Guillermo Lasso, pero ahí hubo una interferencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional al dar paso a un juicio político, hablar de eso que le gusta a usted mencionar, de la verosimilitud. Entonces yo creo que la mínima verosimilitud. Mínima verosimilitud. Yo sí creo que es una institución a considerar. Fíjese, ahí tenemos una coincidencia. Yo creo que debe mantenerse puliéndola. Sí. Aunque decía Carlos de Tomaso,
¿O quién decía el viernes? No, Henry Cocalón el jueves. Que no, porque eso es típico de los temas parlamentarios. Mantiene el derecho a la resistencia. Como protesta social sí, pero que sirva pero con límites en la ley. Mantiene la superioridad de los tratados internacionales sobre la Constitución. En materia de derechos humanos, sí, yo creo que, pero eso también va de nuevo, de la mano con lo que dije el artículo 1. Eso a su vez hace que la Corte Constitucional también tenga un rol preponderante. No lo sé, pero creo que en materia de derechos humanos eso debe tener un eje primordial. Hay otra digresión rápida. El ignorar muchas de esas disposiciones de los tratados, no solo de organismos internacionales, que en 30 años no hicieron nada por las masacres en El Salvador, fue lo que le permitió a Bukele obrar a los extremos que hizo para poner seguridad al máximo nivel y recién después comenzar a levantarse el Estado con empleo, inversión, crecimiento económico. Seguridad y luego todo lo demás. Pero eso no necesariamente partió viene desconociendo pero los eso no tratados necesariamente internacionales. viene con el tema de, y especialmente en derechos humanos. No, lo que él y lo que se sostiene, digamos, en El Salvador, no es que se desconoce la importancia. Lo que pasa es que dicen, aquí tenemos los problemas que tenemos que ver y que venga lo que tenga que pasar. Ni siquiera... Para lo cual los tratados internacionales no nos sirven, solo lo que alcahueteado a los pasa es que delincuentes. Lo que se dice es, aquí no me vengan a imponer una receta distinta a la que yo necesito para corregir lo que necesito. Eso, ¿no cabe eso en algún momento ya en el Ecuador? Yo creo que sí. Yo también. Luego discutiremos solo sobre eso un programa. Yo le voy a decir algo que se explica muy fácil. Con las cosas al revés, y cuando uno entra en un gobierno, todos quieren tener un plan, pero ese plan se acaba con el primer puñetazo en la cara, pues, como en una pelea. Igualito, y aquí cuando te saltan los problemas y tú vas y coges el libro, no está pues la receta ahí en el libro cómo tienes que resolver el problema. Y cuando quieres resolver, como dice el libro, no puedes. Y te enfrentas al descontento de la población, y te enfrentas a que cada día te sube la cifra de muertos, y te enfrentas a todo lo demás. Y dices, aquí no encuentro la respuesta. Entonces esto hay que cambiarlo y hacerlo lo más chiquito posible para que podamos hacer uso de esto y desarrollar todo en los tiempos que nos toca vivir. ¿Mantiene el Consejo de la Judicatura? Cuando funcione, sí. Yo creo que ahora vamos a ver cómo está funcionando, pero no ha funcionado, que no sirva para meter la mano a la justicia. Eso sí, y ahí viene también el tema de cómo escogemos a los del Consejo de la Judicatura, porque alguien tiene que administrar, alguien tiene que ser un ente disciplinario, etcétera, etcétera. Entonces, y la propia función debe ser quien la mantenga, pero... Tema para otro programa aparte. Nos queda mucho pendiente en la agenda futuro, pero solventaremos la nuestra al volver. En cambio, con los 6 riesgos que hemos identificado de una próxima constituyente. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? Falta poco. El 16 de noviembre, Ecuador da su respuesta al futuro en la consulta popular. Sí, al futuro y al presente. 4 preguntas. 4 caminos, 4 salidas, donde tu elección determinará la gobernabilidad, seguridad y prosperidad del país. Centro Electoral, con toda la información de la consulta a través de nuestra programación y medios digitales. Y el 16 de noviembre, una cobertura completa con resultados, opinión y el análisis de lo que viene después. Centro Electoral, tu voz, tu voto. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón, una gorra, un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy.
Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión general. Es el único autorizado para eso, a las 21 horas. En todas las demás plataformas, cableras, medios, radios y distintas opciones que hay, YouTube se lo cuelga. Se lo cuelga. ¿Ya? Se lo sube a las 22 horas. Y grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro, que está conociendo por primera vez el ministro Lagasca. 101.3 FM, maravillado con la mini tecnología de un espacio también mínimo. Optimización de recursos se llama. Doctor de Lagasca, ¿cómo hacemos con esta camisa de fuerza que se ha puesto el presidente? Que sean 2/3 partes las que tomen las grandes decisiones de la Asamblea, ¿o no entra eso como cambio? Para mí no es una camisa de fuerza, para mí es lo que debía ser y me gusta esa idea que el presidente haya apostado a esto, porque va a significar que la Constitución va a ser hecha por todos en consenso y no de una clase política para gobernar todo el país, que fue lo que pasó en 2008. O sea, él está dando oportunidad de consensuar o de aportar a quienes quieren derrocar lo que son la revolución ciudadana. Porque si no, la Constitución va a fracasar, no a él, a todos los ecuatorianos. Nos está devolviendo el poder para tomar esa decisión, para que luego podamos nosotros escoger que pase y luego finalmente cogerle el referéndum. Okay. Primero está actuando como un demócrata y segundo Sin está duda. actuando como estadista, mirando a futuro, porque está pensando que el país no lo construye la mayoría política que está gobernando hoy en día, sino que debe de construirse por todos. Y a pesar de eso le dicen caudillo autoritario. Yo no entiendo eso. La otra. Le dicen caudillo autoritario por el molde rígido de la Constitución. Si tuviésemos una Constitución de mínimos, no habría cómo decirle eso. Para que eso funcione, necesitamos asambleístas relevantes y el estatuto no lo permite. ¿Cómo evitar que haya falta de asambleístas relevantes? Si no, no podemos estar náufragos los ciudadanos en medio de todo esto. Tenemos que anclarnos a tierra y tenemos que tomar partido. ¿Cómo se arman listas prestigiosas? Mojarnos el poncho. Tenemos que mojarnos el poncho. Yo sé que hay mucha gente con muchas ganas de participar y pueden participar de muchas formas, no necesariamente siendo asambleístas constituyentes. Hay espacios para la universidad, hay espacios para los asesores, hay espacios para la construcción ciudadana, hay el derecho a asociación para poder presentar Pero ideas, ningún proyectos y espacio demás. como el estar allí para dirimir. ¿Por qué no impulsar un Ese es el tercer desafío. bloque que sea Ese es el desafío para los dirimente? partidos políticos. Aquí no podemos ¿Para hacer más cuáles de lo mismo partidos para todos, políticos? para los que ¿Usted van. ve alguno predispuesto a decirles, vengan aquí gente de prestigio, versada en esta materia, con una idea clara Si no de una tienen- constitución si mejor? no lo tienen, la Aquí tienen el ciudadanía los va a pasaporte. castigar. Si no lo hacen, la ciudadanía los va a castigar. Siguiente punto. ¿Cabe ir con un borrador completo? No. ¿Por? No, porque eso es como sentarse a la mesa a decir, bueno, aquí está, levanten la mano. Pero si eso es lo que se ha reclamado al presidente. Señor presidente, díganos qué modelo de país a través de una nueva constitución quiere usted. ¿Y qué ha dicho? Algunos elementos de juicio. Está siendo respetuoso de lo que puede pasar más adelante. Y a mí me parece que eso está bien. Es que no tiene un proyecto claro No, en yo la no cabeza. creo. Yo creo que las ideas están firmes y yo creo que hay que compartir en esto que he dicho y repito, una constitución de mínimos, no una lista a Papá Noel. Por esta misma cuestión y esta trabazón y esta polarización que hay quienes dicen, lleguemos primero. Y ya una vez allí nos declaramos de plenos poderes. Es la única forma de cambiar este país. ¿Qué pasa si gana esa tendencia y la Asamblea, que no tiene eso permitido por la pregunta, decide, somos de plenos poderes? ¿Qué significa plenos poderes? Que puede Dictar cambiar todo, sentencias. no solo la Constitución. No, es que cambiando la Constitución se cambia todo. Lo que significa plenos futuro. poderes es que dicten sentencias, que hagan leyes, ¿verdad? Que se tomen los otros poderes del Estado. Eso no está... Que destituyan eso jueces, es lo que, eso es lo que la que Corte desaparezcan organismos. Exacto, que eso- Pueden decir, por ejemplo, la Corte Constitucional suspendida mientras nosotros hacemos una nueva Constitución, o desaparece, se fueron. ¿Y hasta mientras qué? Está la Asamblea Legislativa y ellos armando una nueva Constitución. Pero es conviviendo ya dos suertes de poderes ahí al mismo tiempo haciendo lo que debe hacer el poder constituido. O sea, el poder constituyente en ese momento está interviniendo en el poder constituido, cuando de lo que se trata es ir hacia una nueva constitución. Yo creo que debemos respetar esa idea que es para lo que estamos embarcados, hacer una nueva constitución. Fenomenal oír eso de su parte, que es tan crítico con la Corte Constitucional. Ahora veámoslo al revés. La Asamblea comienza a hacer cosas o a plantear y aprobar, aunque no con la Constitución completa, contra esta Constitución
¿Qué rol le corresponde a la Corte Constitucional? ¿Quedarse callado? ¿Advertir? ¿Qué? No entendí la pregunta. Ya. Ponen una disposición abiertamente constitucional, la aprueban ¿Quién? y la votan todos. ¿Quién? La Asamblea Constituyente. No puede hacer nada, pues. Hasta que no haya el referéndum. Y después de aprobado con el referéndum, ahí se meterían en teoría. Pero vamos a ver qué país queda después del referéndum. Después si es que tiene corte o no tiene o corte. sea, la Corte Constitucional permitiría Eso es lo que dicen ellos. que vayamos a un referéndum con artículos que, según la Corte Constitucional, uno o varios son abiertamente contrarios a la Constitución. Es que no tienen vela en ese entierro. ¿Por? Se va al referéndum y el pueblo aprueba. Y después que haya ya eso es que la Corte en teoría actúa. Pero yo creo que hay que ver qué pasa si es que la Corte va a después seguir de eso viva o no tienen nada que hacer si el pueblo lo aprueba. Pues. Exactamente. La voluntad del soberano está por sobre ellos. Exactamente. Pero hay veces que ellos han tomado esa voluntad y han dicho nosotros somos casi que el poder constituyente. Pues. Ya ha pasado. Está claro. Se han blindado. Están blindados. Con la conclusión del doctor José de la Gasca y sus 2 minutos finales, volvemos enseguida. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hay quienes no se rinden, ni en la cancha, ni en la vida. Gente que madruga, trabaja y pone el corazón en cada paso. Su pasión va más allá del fútbol. Se transforma en hogar, en herencia, en futuro. Aquí se celebra, se vive. Gritan el gol desde su sala, porque ahora el sueño se juega en casa, en su hogar. Porque el verdadero triunfo no solo se juega, también se construye. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Vera a su manera, crítico e independiente. Hay muchos factores que pueden afectar una constituyente o la aprobación por la constituyente que debe darse en menos de un mes, el 16 de noviembre. Uno de ellos fue recordado recién por Pedro Donoso en Contacto Directo de Coavisa. Estamos viendo una nueva resignificación de los conceptos, ¿no es cierto? Y tanto el gobierno como los manifestantes o los actores políticos intentan posicionar su narrativa. Hay que ver cuánto le resulta aquello, ¿no es cierto? Porque lo importante, evidentemente, ¿no es cierto?, para cuestión gubernamental va a ser los resultados electorales de la consulta popular, pero también después de la consulta popular viene una constituyente y después de la constituyente viene la gobernabilidad. Ese es uno de los contextos que nosotros tenemos que regresar a ver y comparar con el paro del 2022, por ejemplo, ¿no? Es decir, la movilización se da en un contexto de incremento del pesimismo. De acuerdo al CIES, mediados de septiembre, hay un 66%, había un 66% de la gente que se sentía pesimista del presente y casi un 76% de gente que se sentía pesimista del futuro, digamos, ¿no? ¿Cómo evitar eso? Que el pesimismo creciente en algunos sectores afecte la votación por la constituyente en la consulta, que el mantenimiento del paro provincial siga creando expectativa nacional
que se dispare el terrorismo como ha empezado en Guayaquil, que las muertes violentas no cesen, es decir, que se concerten evidentemente todos estos grupos en el afán de desprestigiar o debilitar el Ejecutivo para que eso se refleje en la consulta y no votemos por la necesidad de una oportunidad de cambio que se abre, sino por la popularidad o impopularidad del gobierno. No, yo creo que es al revés. Yo creo que todo esto está generando las condiciones para que la gente reaccione favorablemente hacia el sí. Marlon Vargas, al estar por el no, le hace el favor más grande al sí. Así es. Sus conclusiones, doctor de la Gasca, en los próximos 2 minutos. Bueno, el momento es ahora. Y creo que el desafío de hacer una nueva constitución nos corresponde a todos los ecuatorianos. Involucrarnos, participar, hacer, estar. Me alegra y tengo mucho entusiasmo de pensar que finalmente vamos a poder despojarnos de eso que en materia de desarrollo no nos permite crecer, de eso que en materia de relaciones internacionales no nos permite relacionarnos correctamente, de eso que en materia de seguridad no nos permite defendernos como debemos, de eso que en materia de gobernabilidad nos separa, nos desorienta, nos lleva a oposiciones. Yo creo que hoy es el momento en que nos liberamos de todo eso, hacemos algo acorde a los tiempos y para los próximos tiempos. Que esta generación deje algo para las siguientes generaciones, en las que las siguientes generaciones puedan desenvolverse sin una camisa de fuerza. Así que creo que las condiciones están dadas, creo que el optimismo está dado y creo que el país está mirando esto como un proceso con muchísima madurez y de muchísima envergadura. Doctor José de la Gasca, gracias por acompañarnos en este cierre especial de la primera etapa de 6 programas que hemos hecho sobre ¿para qué una constituyente? No la agotaremos así. Reincidiremos en 1 o 2 semanas con otro tipo de profesionales, no solo juristas o constitucionalistas, y con otro tipo de enfoque, el que más interesa a ustedes. Todo lo que se piensa hacer, ¿cómo disminuye la pobreza? ¿Cómo aumenta la inversión? ¿Cómo impulsa la generación de empleo? ¿Cómo incrementa la seguridad? ¿Cómo frena el terrorismo? En definitiva, ¿cómo mejora nuestras vidas? A cualquier nivel, de cualquier manera. Si una nueva constitución no mejora significativamente nuestras vidas, fíjense lo bajo de la expectativa, mejora significativamente nuestras vidas. No estoy hablando si no nos trae la prosperidad de repente, no estoy hablando si no nos pone en el concierto internacional, no estoy hablando si no nos hace despegar por fin. Si simplemente no mejora nuestras vidas, a todos los estratos, en todos los niveles, y con las prioridades básicas, entonces no tiene sentido. A eso va a apuntar la segunda semana cuando tratemos con economistas, ingenieros, emprendedores, empresarios, activistas, ambientalistas, la visión que ellos tengan durante esa semana. Ahora, José de la Gasca nos deja una muy valiosa. El desafío nos corresponde a todos los ecuatorianos. El hecho de que ustedes no quieran o no puedan o no vayan a ser candidatos no significa que no se involucren. No se dejen arrastrar por el discurso oportunista, sectario, mezquino de asociar la constituyente con quien la plantea. Y de paso, no permitan que perdamos quizá la última oportunidad de un cambio necesario tras todo lo que hemos experimentado. Una vez que se abra la puerta para la constituyente, vienen las otras exigencias. Queremos ver ahora quiénes van a poner y qué van a plantear. Y luego de que salgan elegidos, cómo día a día vamos a impedir que se desvíen de lo que les hemos aprobado o mandado hacer, porque serán nuestros mandantes. Si no, nos queda siempre la última opción en el plebiscito, hacer lo que hizo Chile. Cuando desperdiciaron la oportunidad, cuando la pusieron de extremos, cuando se burlaron de ciertas cosas, cuando pretendieron que esa sea la satisfacción de venganzas y resentimientos, la mayoría dijo no. Siempre tendremos esa posibilidad. Hasta mañana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana.
El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy.